Aquel día, conduje por las calles familiares de Azcapotzalco, aferrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A mi lado estaba sentada Ximena, mi esposa, en silencio, pero yo sabía que vibraba de emoción. No dejaba de mirar el reloj y luego por la ventana, como si le aterrara llegar tarde a la fiesta de jubilación de mi padre. Mauricio Reyes, el titán financiero cuyo nombre resonaba en toda la Ciudad de México. Yo sentía lo contrario. Al principio, no quería ir en absoluto. La idea de entrar en su mundo brillante, trajes caros y sonrisas falsas me agotaba. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza seguía colándose. Quizás esta vez, solo por esta vez, él finalmente me reconocería. Un asentimiento, una sola frase como, hijo, estoy orgulloso de ti. Soy Damián Reyes, tengo 34 años, soy profesor de matemáticas de preparatoria en Clavería, y enseño a chicos de familias comunes sin poder ni privilegios. Pero muy en el fondo, seguía siendo el niño pequeño desesperado por la aprobación de su padre multimillonario. Deberías haberte puesto ese blazer negro en lugar de esta camisa vieja, espetó Ximena de repente, con la irritación clara en su voz. Estaba vestida con un llamativo vestido rojo, con el cabello recogido en alto, pareciendo una reina en medio de Azcapotzalco. Es la fiesta de tu padre multimillonario. ¿Quién sabe? Podría dejarte algo. Necesitamos el dinero, ¿no? Asentí, forzando una sonrisa. Sí, tienes razón. Pero solo soy un maestro, no un hombre de negocios. No quiero fingir. La verdad era que no solo quería dinero. Quería que él me viera como un hijo real, no como el extraño en la familia Reyes. El Grupo Reyes, el enorme conglomerado financiero que presidía, y Reyes Capital, el fondo que fundó, eran su imperio, no el mío. Yo había elegido un camino diferente, enseñar, ayudar a los demás. Pero, ¿por qué tenía que ser tan difícil? Llegamos a un lujoso hotel de Polanco donde los candelabros brillaban como estrellas. Aparqué, respiré hondo y tomé la mano de Ximena. Al entrar en el salón de baile, la atmósfera me golpeó al instante, perfume caro, risas fuertes, trajes impecablemente confeccionados. Empresarios, políticos, las personas más ricas de México nos rodeaban, levantando copas de champán como si el mundo les perteneciera. Me sentí completamente fuera de lugar, como un pez arrojado a tierra firme. En el momento en que entramos, noté las miradas. Me reconocieron, Damián Reyes, el hijo mayor del multimillonario que eligió una vida pobre. Un hombre de mediana edad con un traje gris me miró de arriba abajo y le susurró a la persona a su lado, ese es el hijo maestro, ¿verdad? Vestido tan sencillamente. Los susurros se extendieron como la pólvora y el calor subió a mi rostro. Me sentí incómodo, sin saber con quién hablar. Intenté sonreír a un grupo cercano, pero se dieron la vuelta como si yo fuera un extraño. Ximena me apretó la mano con fuerza, no para consolarme. Frunció el ceño, me lanzó una mirada de reojo y siseó entre dientes, me estás avergonzando, Damián. Deberías haberte vestido mejor. Mírame a mí. Me esforcé mucho. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero me tragué el dolor. Sabía lo que ella esperaba, alguna herencia, algo de dinero de mi familia para mejorar nuestras vidas. Pero en ese momento, solo quería desaparecer. Entonces la vi, Ángela Reyes, mi madrastra. Estaba parada cerca del grupo VIP con un vestido negro brillante con diamantes, pareciendo la reina de la velada. Me miró con puro desprecio, luego sacudió levemente la cabeza como si mi presencia arruinara la imagen familiar perfecta. Mi corazón se apretó. Me acerqué, intentando un saludo cortés. Hola, mamá. Ximena y yo acabamos de llegar, dije suavemente. Ella curvó el labio, no me miró y dijo lo suficientemente alto para que todo el grupo escuchara, cada familia tiene una cicatriz antiestética que se niega a desaparecer. Sus palabras se clavaron directamente en mi pecho. La gente a su alrededor se rió entre dientes y yo me quedé congelado, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Por qué siempre me despreciaba tanto? De repente, las luces cambiaron hacia el escenario y toda la sala quedó en silencio. Apareció mi padre, Mauricio Reyes. Su imponente presencia como titán de las inversiones hizo que todos contuvieran la respiración. Alto, de cabello plateado,
ojos afilados como cuchillas, subió con una sonrisa confiada. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. El momento que había estado esperando. Tal vez me mencionaría, aunque fuera solo un poco. Comenzó su discurso, con voz retumbante. Hoy me retiro, pero el legado del Grupo Reyes vivirá. Estoy orgulloso de mi hijo menor, Claudio Reyes, el futuro de este imperio. Claudio ha demostrado su valía con acuerdos exitosos y ha llevado a Reyes Capital a nuevas alturas. La sala estalló en aplausos. Tragué saliva con dificultad, esperando. Entonces él miró hacia mí, solo una mirada fugaz, pero goteando burla. Sin embargo, algunas personas simplemente nacen no aptas para la tradición familiar. Un maestro de escuela. ¿Qué puede aportar posiblemente al mundo de las finanzas? El salón de baile estalló en carcajadas, el sonido cortó como cuchillos resonando por todas partes. Varios invitados se volvieron hacia mí, con los teléfonos en alto, transmitiendo en vivo la reacción del hijo deshonrado. Me quedé atónito, con la cara ardiendo, la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La humillación se extendió por mi cuerpo como fuego. A mi lado, Ximena clavó sus uñas dolorosamente en mi mano. No sabía si estaba enojada o qué, pero solo empeoró el dolor. Él continuó, con voz fría y firme. Todo el fondo de inversión, la presidencia, las acciones y el control irán a Claudio. Mi hijo menor, el que creo que verdaderamente merece continuar la tradición Reyes. No alguien que enseña para ganarse la vida y se preocupa por su próxima comida. Los aplausos tronaron aún más fuerte. Claudio sonrió triunfalmente, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Sus ojos se dirigieron hacia mí, llenos de desprecio, como si yo fuera el perdedor definitivo. Me quedé congelado, con el pecho aplastado por un torno invisible. Todo mi cuerpo se entumeció. Mi padre nunca me había considerado una opción, ni siquiera por un segundo. Un vacío frío se extendió a través de mí, ahogando mi respiración. Ese fue el momento en que la pequeña esperanza que había cargado durante años se hizo añicos por completo. Me volví hacia Ximena, buscando algún consuelo, pero ella apartó su mano bruscamente, me dio la espalda, con la cara roja de vergüenza. Mauricio me miró directamente, con voz de acero. Damián, hijo, si te queda algo de respeto por ti mismo, lárgate de esta fiesta. Este no es lugar para alguien que no aporta valor a esta familia. Su despido directo envió ondas a través de la sala. La gente susurraba y señalaba. Ximena inmediatamente dio un paso atrás, alejándose de mí como si cortara todos los lazos. Entonces gritó, fui tan estúpida al casarme con un hombre inútil como tú. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome de pie solo bajo miradas de lástima, burla y curiosidad. No podía quedarme ni un segundo más. Salí silenciosamente del salón de baile, cada paso pesado, como si mis zapatos estuvieran hechos de plomo. Mi corazón estaba en pedazos. Se sentía como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. La noche de la Ciudad de México era amargamente fría, el viento cortaba mi piel, pero mi pecho estaba aún más frío. Por primera vez, comprendí verdaderamente que nunca había pertenecido a la familia Reyes. Me tambaleé hasta el estacionamiento, con las manos temblando mientras buscaba a tientas las llaves en mi bolsillo. El ruido de la fiesta aún se derramaba fuera risas, aplausos burlándose de mí una última vez. Subí al coche, arranqué el motor y simplemente conduje. Sin destino en mente. La Ciudad de México por la noche era un laberinto de luces. Los rascacielos de Reforma brillaban como monstruos desalmados. Giré a la izquierda, luego a la derecha, crucé el viaducto, di la vuelta hacia Polanco, cualquier cosa para dejar que el viento frío de la noche entrara por la ventana entreabierta, y esperaba, barriera la humillación que se aferraba a mí. ¿Dónde estaba Ximena? ¿Tomó un taxi o se fue con alguien de la fiesta? No lo sabía. Y en ese momento, no tenía fuerzas para que me importara. Todo lo que podía ver en mi cabeza era a mi padre, Mauricio, mirándome con ojos de acero, descartándome como a un mendigo, y a Ximena, mi esposa, dándome la espalda sin una sola palabra de consuelo. Apreté el volante con más fuerza, las lágrimas nublaban la carretera, pero no me detuve. Detenerme significaría enfrentar la realidad, y la realidad en ese momento era demasiado dolorosa.
Conduje sin rumbo durante horas a través del neón cegador del Ángel de la Independencia hasta la Condesa, donde la música salía de los bares. Cada semáforo en rojo me traía de vuelta la sonrisa triunfante de Claudio. Mi hermano menor estrechando manos, disfrutando de los elogios. Él consiguió todo, la presidencia, el fondo de inversión, el orgullo de nuestro padre. Y yo, un profesor de preparatoria de Azcapotzalco que da clases particulares de matemáticas a niños pobres, ahora expulsado de la celebración de su propia familia. Finalmente, giré hacia nuestro pequeño apartamento en Clavería, Azcapotzalco, un edificio envejecido con un ascensor perpetuamente roto y pasillos con olor a humedad, lo que una vez fue nuestro hogar. Aparqué, apagué el motor y me senté en la oscuridad por un rato. Mi corazón latía con el temor de que algo aún peor me estuviera esperando. Subí las escaleras. Cada paso se sentía el doble de pesado. La puerta del apartamento estaba ligeramente entreabierta, una luz tenue se filtraba desde la sala de estar. Ximena había llegado primero. Estaba sentada erguida en el sofá, todavía con el vestido rojo de la fiesta, pero su rostro ahora estaba helado, toda la emoción había desaparecido. En la mesa de café frente a ella yacía una sola hoja de papel colocada perfectamente, como si me hubiera estado esperando. Me arrastré más cerca, con las piernas como plomo. Ximena, ¿cuándo volviste?, susurré, con la voz ronca. Yo. Siento lo que pasó en la fiesta. Ella no me miró. Sus ojos permanecieron fijos en el papel. Fírmalo, Damián dijo, con voz plana y desconocida. Papeles de divorcio. Quiero que esto termine ahora mismo. Me congelé como si alguien me hubiera golpeado directamente en el pecho. ¿Papeles de divorcio? ¿Ahora? Cuando estaba en mi punto más bajo absoluto, recién humillado públicamente por mi padre frente a cientos de personas, me quedé allí, con la boca abierta, incapaz de hablar. Ximena, la mujer a la que había amado durante 5 años, la que una vez susurró, «Eres mi todo en la oscuridad», ahora me miraba como si fuera una carga. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, tartamudeé, colapsando en la silla frente a ella. Podemos hablar de esto. Sé que esta noche fue horrible, pero... No queda nada de qué hablar, interrumpió, con voz temblorosa pero decidida. No puedo seguir viviendo así. Esperé durante años, esperando que cambiaras, que te defendieras, que aprovecharas las oportunidades que tu propia familia ofrecía. Pero mira lo que pasó esta noche. Dejaste que te humillaran frente a todos, y tuve que quedarme allí avergonzada contigo. Tomó una respiración brusca, sus ojos parpadearon y luego se endurecieron. Necesito un hombre con futuro, Damián. No un maestro sobreviviendo a duras penas cada mes como dijo tu padre esta noche. Esas palabras desgarraron los últimos jirones de mi dignidad porque resonaban exactamente con lo que mi padre me había lanzado frente a la multitud. Tomé una respiración dolorosa, aferrándome al último hilo de esperanza. Ximena, realmente te necesito ahora mismo. Has estado ahí en cada momento difícil de mi vida. Cada vez que pensé que caería, me levantaste. Te amo. Por favor, no me dejes cuando estoy en mi punto más débil. Alcancé su mano, pero ella la apartó bruscamente como si tocarme le doliera. Fue solo una mala noche, supliqué, con la voz quebrada. Encontraré otra manera. Me esforzaré más. Podemos empezar de nuevo. No hagas esto. Pero Ximena solo sacudió la cabeza, con los ojos brillantes pero negándose a llorar. Todavía no lo entiendes, Damián. Estoy agotada. No puedo atar mi vida a alguien que ni siquiera sabe dónde está su propio futuro. Necesito un camino diferente. Merezco más. Más que este apartamento estrecho. Más que apenas sobrevivir. Tu padre tenía razón. No perteneces a ese mundo. Y no quiero ser arrastrada contigo. Se levantó, empacando cuidadosamente sus cosas en una maleta como si se hubiera preparado hace mucho tiempo. Me senté allí viéndola moverse como si estuviera atrapado en una película que no podía detener. El corazón acelerado, la mente dando vueltas. No, esto no podía ser real. Caminó hacia la puerta sin una sola mirada atrás. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando a través del apartamento vacío. Estaba solo. Me hundí en el suelo, con las manos temblando mientras recogía el papel.
Las palabras se nublaron a través de las lágrimas, divorcio por diferencias irreconciliables. Eso fue todo. 5 años de matrimonio terminados por una fiesta. Mi pecho se sentía aplastado bajo una roca. En un solo día, lo había perdido todo. Mi dignidad frente a cientos, la familia que todavía esperaba tener y ahora la esposa que amaba. Me incliné hacia adelante, con la frente en las rodillas, y las lágrimas llegaron sin control. Los sollozos salieron de mí en la habitación silenciosa, el sonido de un animal herido. Entonces los recuerdos de la infancia inundaron como una tormenta repentina, llevándose la poca calma que me quedaba. Recordé el día en que mis padres se divorciaron. Tenía 10 años. Mauricio Reyes y mi madre, Leticia Solís, gritando toda la noche. A la mañana siguiente, mamá me abrazó llorando, diciendo que tenía que irse. Rogué y lloré, pero el tribunal decidió que viviría con mi padre porque era rico y podía proveer mejor. Estarás bien, susurró, con los ojos llenos de dolor. Papá se casó con Ángela, y a partir de entonces, me convertí en el niño extra en mi propia casa. Recordé comer solo en el extremo lejano de la mesa mientras papá adoraba a Ángela y a su nuevo hijo, Claudio. Él se reía con ellos, le revolvía el pelo a Claudio. Yo miraba a través de la rendija de la puerta, anhelando lo mismo. La mirada fría de Mauricio cada vez que cometía el más mínimo error. ¿Por qué eres tan torpe, Damián? No te pareces en nada a un hombre, Reyes. Claudio podía garabatear un dibujo desordenado y ser elogiado, abrazado, recompensado, cosas que yo nunca recibí. Ángela era peor. Me regañaba por rasgar accidentalmente su vestido favorito mientras colgaba la ropa, luego se giraba y acurrucaba a Claudio como si fuera suyo. Claudio es un niño tan bueno, mi hijo. No como ciertos otros, decía, lanzándome miradas de desprecio. Me sentía como un intruso, una mancha en su retrato familiar perfecto. Cuando traía a casa las mejores calificaciones o premios de matemáticas, Mauricio solo asentía. Primero en matemáticas, aceptable. Sin abrazo, sin elogio, nada. Claudio ganó un solo partido de fútbol y toda la casa vitoreó, le compraron una bicicleta nueva, lo llevaron de vacaciones. Me esforcé más, estudié día y noche, pero la brecha solo creció. Cuando elegí la enseñanza después de la universidad, Mauricio explotó. Eres un fracaso, Damián. Una deshonra para esta familia. Los hombres reyes construyen imperios. No enseñan a mocosos por centavos. Me gritó en la cara, y desde ese día, la distancia se convirtió en un abismo. Me mudé, hice mi propia vida en Azcapotzalco, pensando que el tiempo lo curaría. Solo profundizó la herida. Todas esas heridas de la infancia regresaron precipitadamente, fusionándose con el dolor de esta noche en una sola tormenta. Sentí que mi vida entera no había sido más que abandono, desdén y ser empujado a los márgenes. Mi madre se fue, mi padre me rechazó, mi madrastra me despreció, mi hermano triunfó y ahora mi esposa se marchaba. ¿Quién era yo? Un hombre de 34 años sin familia, sin futuro. Me senté en la oscuridad durante horas, las luces de la calle proyectando largas sombras a través de la ventana. No comí, no bebí, solo miré el papel de divorcio. Me di cuenta de que no me quedaba nada que perder ni nadie en quien apoyarme. Sin padre, sin esposa, sin hermano, solo yo en la inmensidad de la Ciudad de México. La noche se extendía interminablemente. Luces amarillas rayando el pavimento mojado, mientras dentro de mí todo estaba hueco y entumecido. Sentí como si acabara de perderlo todo. Familia, amor y la parte de mí mismo que una vez creí sólida. Solo quedaba un vacío frío, tragándose cada suspiro en una ciudad enorme. Toda esa noche, di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de la infancia surgían, mezclándose con el dolor fresco del presente. Recordé esas tardes solitarias en la mansión Reyes mientras mi padre estaba ocupado con Ángela y Claudio, dejándome solo con un plato de comida fría. Pero ahora el dolor era aún mayor porque también había perdido a Ximena. Ella había sido mi última ancla, la única persona que pensé que se quedaría sin importar cómo el mundo se volviera en mi contra. Me senté, encendí la luz y miré de nuevo el papel de divorcio. Divorcio debido a diferencias irreconciliables. Solo unas pocas palabras, pero me atravesaron el corazón.
Quería llamarla para suplicar, pero el teléfono yacía en silencio sobre la mesa, y sabía que no serviría de nada. La soledad me envolvió como un torno, dificultando cada respiración. Caminé por el pequeño apartamento, con las manos agarrando mi cabeza, tratando de ahuyentar las imágenes. Pero seguían regresando, más claras y nítidas, hasta que sentí que mi cráneo estaba listo para explotar. Cuando el amanecer finalmente se deslizó a través de las finas cortinas, proyectando débiles rayas de luz por el suelo, supe que no podía seguir así. El apartamento vacío era sofocante. Sin el sonido de la risa de Ximena, sin el olor del café matutino, solo un silencio muerto. Tenía que salir. Tenía que hacer algo o colapsaría por completo. Y entonces el pensamiento de mi madre, Leticia Solís, brilló como un faro en la oscuridad. Ella era la única que quedaba, la mujer que siempre me había amado con todo lo que tenía, a pesar de que su propia vida después del divorcio había estado llena de dificultades. Nunca le había contado todo el alcance de lo que sucedió en la casa Reyes, temeroso de que la preocupara. Pero ahora la necesitaba más que nunca. Necesitaba un abrazo cálido, una palabra sincera de aliento. Me puse ropa sin molestarme en afeitarme o peinarme, agarré mis llaves y salí. Afuera, el aire temprano de Azcapotzalco era crujiente y fresco, llevando el leve olor a pan tostado del café de la esquina. Arranqué el coche y conduje fuera de Clavería, un frágil hilo de esperanza tirando de mí hacia adelante. En el camino a través de las calles abarrotadas, traté de concentrarme en conducir, pero los recuerdos de la infancia con mi madre me inundaron, lavando al menos parte del dolor como una corriente cálida. Incluso como adulto, ocupado con la enseñanza y la vida de casado con Ximena, la había visitado regularmente, al menos 2 veces al mes. Conducía a Tlalpan con fruta o pasteles, me sentaba y la escuchaba hablar sobre los viejos tiempos. Nunca dejé que se sintiera abandonada de la manera en que los Reyes me habían hecho sentir. Eres todo para mí, decía siempre, y yo lo creía. Ahora cruzando el segundo piso del periférico hacia el sur, me aferré a la esperanza de que ella sería mi último refugio. Mi corazón latía más rápido ante la idea de contarle todo. La fiesta, Ximena. ¿Podría soportarlo? Pero no tenía otra opción. Perdido en mis pensamientos, me di cuenta de que casi había llegado. Tlalpan era pacífico, casas coloniales, árboles frondosos, tan diferente del ruido del centro. Aparqué frente al pequeño bungalow de mi madre con su modesto jardín delantero. Y allí estaba ella, Leticia Solís, inclinada podando sus rosales, su cabello mucho más gris que la última vez que la vi. Llevaba un delantal viejo, tijeras de jardín en mano, luciendo simple pero llena de vida. Una extraña calidez llenó mi pecho como encontrar una pieza perdida de mí mismo. Ella levantó la vista al sonido del coche, entrecerró los ojos, y luego su rostro se iluminó. Damián, mi niño está aquí. Dejó caer las tijeras, corrió y me rodeó con sus brazos. Su abrazo era cálido, el familiar aroma a jabón y tierra de jardín inundó mis sentidos, trayendo lágrimas a mis ojos. Me abrazó fuerte, mitad alegre, mitad preocupada, como si temiera que me desvaneciera. ¿Por qué la visita repentina? ¿Está todo bien?, preguntó, con voz temblorosa, luego me llevó adentro, todavía sosteniendo mi mano. Dentro, la casa olía a té de hierbas. Fotos antiguas cubrían las paredes, en su mayoría mías de niño. Nos sentamos en el sofá. Me sirvió agua, con los ojos sin dejar mi rostro. No es fin de semana. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Ximena? ¿Pasa algo malo? La preocupación grababa líneas profundas en su rostro. La miré, dudé, con la garganta apretada. Entonces le conté todo, la fiesta de jubilación, la humillación pública de mi padre, Ángela, Claudio, Ximena yéndose con los papeles de divorcio. Mis palabras salieron rotas, las lágrimas fluyendo. Pero ella escuchó sin interrumpir, solo apretando mi mano. Cuando terminé, me atrajo hacia un abrazo feroz, sosteniéndome tan fuerte que podía sentir los latidos de su corazón. Mi valiente muchacho, no te derrumbes ahora, susurró, con voz cálida pero llena de dolor. Siempre he estado aquí. Incluso si el mundo entero te da la espalda, todavía tienes un lugar al que volver a casa. Te amo y estoy orgullosa de ti. Orgullosa del amable maestro en el que te has convertido. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos.
La habitación se sentía densa con todo lo que nunca se había dicho. Podía sentir su propio dolor. Ella nunca me había contado completamente sobre los años del divorcio, la lucha de criarse sola. El aire se volvió más pesado como si un secreto estuviera a punto de salir a la superficie. De repente, se levantó, se secó los ojos y desapareció en la habitación trasera. Escuché cajones abriéndose, papeles crujiendo. Regresó sosteniendo una vieja fotografía amarillenta, con los bordes desgastados, y la colocó en mi mano con una mirada de profundo tormento. «Damián, mira esto». «Quiero que lo veas», dijo, con voz temblorosa. Miré la foto, con el corazón latiendo con fuerza. Mostraba a un hombre de unos 30 años con una camisa sencilla parado junto al mar con una sonrisa brillante. Pero los ojos, esos profundos ojos oscuros, eran idénticos a los míos. El puente de la nariz alto, la sonrisa ligeramente torcida. Todo reflejaba mi propia imagen. El impacto me golpeó. Miré a mi madre. Su rostro estaba desgarrado por la culpa y la angustia, los ojos llenos de lágrimas como si luchara una batalla interna. «Mamá, ¿quién es este?», pregunté, con la voz quebrada. Un escalofrío frío recorrió mi columna vertebral, extendiéndose por todo mi cuerpo como electricidad. El instinto me dijo que esta foto no era un accidente. Estaba a punto de poner mi vida entera patas arriba y destrozar todo lo que siempre había creído. Me senté allí, con las manos temblando mientras sostenía la vieja fotografía, mirando el rostro de un hombre que era tanto un extraño como inquietantemente familiar. Ojos profundos, una sonrisa ligeramente torcida. Todo se sentía como mirarme a mí mismo desde el pasado. Mi madre se sentó a mi lado, con los ojos brillantes de lágrimas, su rostro grabado con profunda culpa. Soltó un suspiro pesado, su voz temblorosa pero decidida. «Hijo mío, este es Luciano Solís. Él es tu verdadero padre». Las palabras me golpearon como una bomba explotando en mi cabeza. ¿Verdadero padre? ¿Luciano Solís? Durante 34 años, ella nunca había mencionado este nombre una sola vez. Nunca dejó escapar la más mínima pista. Me congelé, con la boca abierta, pero sin que saliera ningún sonido. Mauricio Reyes, el hombre al que había llamado padre toda mi vida, el hombre que me había humillado públicamente ayer mismo, no era mi padre biológico en absoluto. Todo daba vueltas. Los años que había anhelado desesperadamente su aprobación, las innumerables veces que intenté probarme a mí mismo para que él estuviera orgulloso, todo había sido una ilusión. Él no era mi padre. Ningún lazo de sangre. Mi corazón se sintió aplastado en el puño de alguien. Otra pieza de él se hizo añicos. El amor que había anhelado toda mi vida de Mauricio ni siquiera había existido. ¿Por qué amaría a un niño que no era suyo? Dejé caer mi cabeza en mis manos, las lágrimas derramándose incontrolablemente. «Mamá, ¿cómo pudiste ocultarme esto todos estos años?», susurré, con la voz quebrada. Ella me atrajo a sus brazos, abrazándome fuerte como cuando era pequeño. Pero esta vez, su abrazo temblaba. «Mi niño, lo siento mucho». Lo mantuve oculto demasiado tiempo porque tenía miedo. Miedo de que la verdad te doliera más. Pero después de todo lo que me contaste sobre la fiesta, sobre cómo te trataron, no puedo quedarme callada más tiempo. Tomó una respiración profunda, su voz volviéndose distante, como si pasara las páginas polvorientas de un libro viejo. Me sequé las lágrimas e intenté escuchar, aunque mi mente todavía estaba tambaleándose. Sus palabras llegaron lentamente, llenas de anhelo mientras recordaba. Hace 34 años, tu madre y Luciano estaban locamente enamorados. En ese entonces, Luciano era un joven analista financiero en una pequeña firma en Polanco. Era brillante, gentil y soñaba con una vida tranquila conmigo. Nos conocimos en un café cerca de la oficina. Se le cayó un libro. Lo recogí. Y desde ese momento, todo comenzó. Su tono se calentó cuando habló de él. Luciano no era rico como los reyes, pero me amaba de verdad. Soñábamos con una casita, con hijos. Entonces apareció Mauricio. Su voz se endureció. Mauricio Reyes era el heredero del Grupo Reyes, el enorme imperio financiero que su familia había construido. Me conoció en un evento de trabajo e instantáneamente se obsesionó. Al principio,
Pensé que era solo un capricho pasajero, pero cuando se dio cuenta de que había elegido a Luciano, esa obsesión se volvió oscura y posesiva. Mi pulso se aceleró. Sentía que era el protagonista de un thriller. Ella continuó cada detalle, apretando el nudo en mi pecho. Mauricio no podía aceptar perder. Me acechaba, enviaba regalos, incluso interfirió con el trabajo de Luciano. Le rogué que parara, pero él solo sonrió con arrogancia. Leticia, serás mía. Nadie puede detenerme. Sentí un escalofrío. Mauricio, el hombre al que había llamado padre, había sido ese tipo de monstruo. Su voz temblaba con vieja ira. La familia Reyes era rica y poderosa con conexiones en todas partes. Mauricio usó ese poder para incriminar a Luciano por fraude. Sobornó a los colegas de Luciano, fabricó documentos y convenció a la firma de que Luciano había malversado dinero. De la noche a la mañana, Luciano fue despedido, su carrera destruida. Me senté derecho, con los ojos muy abiertos por la conmoción. ¿Realmente hizo eso solo por celos? Mamá asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, hijo. Luciano fue expulsado de la Ciudad de México, incluso amenazado con prisión si alguna vez regresaba. Mauricio me convocó a su oficina, sonriendo triunfalmente. ¿Ahora, lo ves? Puedo hacer cualquier cosa para tenerte. Me advirtió que si alguna vez intentaba encontrar a Luciano de nuevo, haría desaparecer a Luciano para siempre, prisión o algo peor. Enterró su cara en sus manos y sollozó. La abracé, mi propio corazón rompiéndose. Entonces, el Imperio Reyes no era solo dinero. Estaba construido sobre la manipulación y la ruina de vidas. Luciano, mi verdadero padre, había sido arrojado al infierno simplemente por amar a mi madre. Se secó los ojos, la voz volviéndose más fuerte. Justo después de eso, Mauricio me obligó a casarme con él. Dijo que era para preservar la imagen familiar. Una boda hermosa para cubrir cualquier escándalo. No tuve elección. Estaba aterrorizada de que lastimara a Luciano de nuevo. Nos casamos rápidamente y solo días después de la boda, descubrí que estaba embarazada de ti. Las palabras me golpearon como un rayo. Mi madre estaba embarazada antes de la boda con Luciano. La miré fijamente, con la boca seca. Entonces, ¿soy hijo de Luciano, no de Mauricio? Ella asintió, con los ojos llenos de dolor. Sí, mantuve la verdad oculta y sufrí sola. Te di a luz bajo el techo de los Reyes. Fiestas lujosas, ojos juzgadores. Pero nunca se lo dije a Mauricio. Él creía que era suyo, y dejé que lo creyera para protegerte, para proteger a Luciano. Me lo imaginé, mi madre, embarazada, sola en esa mansión fría, cargando un secreto detrás de esos muros. Habló de criarme. Traté de amarte con todo mi corazón. Pero Mauricio cambió con el tiempo. Se consumió por el trabajo. Y a medida que crecías, vio que no eras un hombre Reyes. No te importaban las finanzas. Amabas los libros y la enseñanza. Lo vi volverse más frío. Pero pensé que cambiaría de opinión. Luego vino la parte más dolorosa. Cuando tenías 10 años, Mauricio tuvo una aventura con Ángela. Quería el divorcio para casarse con ella. Y para legitimar el nuevo matrimonio, luchó por tu custodia, alegando que podía proporcionar una vida mejor. Casa grande, escuelas de élite. Luché, pero los tribunales lo favorecieron por su dinero e influencia. Recordé ese día claramente. Mamá llorando, abrazándome fuerte fuera del juzgado. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que me quedara con ellos? Mi voz temblaba de dolor y reproche. Ella inclinó la cabeza. Salí de la casa Reyes cargando el dolor de perder tanto a mi amor como a mi hijo. Quería que tuvieras todo, dinero, educación, así que me quedé callada pensando que Mauricio te daría un futuro mejor. Nunca imaginé que sufrirías su frialdad, desprecio y cruel favoritismo todos esos años. Rompió en sollozos, aferrándose a mí. Lo siento, hijo mío. Pensé que el silencio te protegería, pero en lugar de eso te dejé entrar al infierno. Me quedé en silencio, aturdido por la verdad. Todo regresó de golpe.
Las cenas solitarias, las miradas heladas de Mauricio, el favoritismo interminable hacia Claudio, la humillación pública en la fiesta. Todo tenía sentido ahora porque nunca fui su hijo. Sentí lástima por mi madre. Había sacrificado todo, aguantado sola durante 34 años, perdido al hombre que amaba, perdido su libertad. Sin embargo, también le guardaba rencor por no advertirme, por no sacarme de ese infierno antes. Mamá, no sé qué decir. Me siento muy mal por ti. Pero, ¿por qué dejaste que creciera dentro de esa mentira? Mi voz se quebró, las lágrimas cayendo de nuevo. El pasado se estrelló sobre mí como una ola sofocante. Mi vida no había sido destruida por una sola fiesta. Había sido moldeada por un secreto enterrado durante 34 años. Abracé a mi madre con fuerza mientras el mundo se ponía patas arriba. ¿Dónde estaba Luciano, mi verdadero padre, ahora? Y Mauricio, el hombre que había robado todo, ¿cómo pagaría? Mi cabeza daba vueltas, pero dentro del dolor, una chispa de venganza comenzó a parpadear. Me senté allí, aturdido, agarrando la vieja fotografía con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Mi madre me miró con los ojos enrojecidos, luego puso una mano en mi hombro, suave pero firme. Damián, hijo mío, tienes que encontrarlo. Encuentra a Luciano, tu verdadero padre. Solo él puede ayudarte a levantarte de nuevo. Y ayudarte a recuperar lo que es verdaderamente tuyo. Sus palabras me sacaron de mi aturdimiento. Encontrar a mi verdadero padre ahora, después de todos estos años. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Levanté la vista, con la voz temblorosa. Mamá, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro siquiera? ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si no quiere verme? Mamá suspiró profundamente, se sentó a mi lado y me acarició el cabello como lo hacía cuando era niño, con la mano temblorosa. Habló lentamente, con voz llena de dolor, como abriendo un diario doloroso. Después de que el grupo Reyes destruyera a Luciano, lo despidiera, lo expulsara de la ciudad, perdí todo contacto. Viví cada día con miedo, Damián, aterrorizada de que Mauricio lastimara a Luciano de nuevo si descubría que todavía nos buscábamos el uno al otro. Mauricio tenía poder, dinero, conexiones. Podía contratar gente para vigilarnos, hacer cualquier cosa. No me atrevía a escribir ni a llamar. Cada noche me quedaba despierta preguntándome dónde estaba Luciano, allá afuera luchando solo. Me lo imaginé. Mi madre sola en su pequeña casa de Tlalpan, mirando por la ventana hacia la oscuridad, las lágrimas cayendo silenciosamente por anhelo y terror. Su voz se quebró. Luciano se fue de la ciudad en medio de la noche con nada más que algo de ropa y sus ahorros. Me llamó una última vez desde un teléfono público, en pánico. Leticia, tengo que irme, pero volveré cuando sea seguro. Le rogué que se quedara, pero dijo que no podía. Mauricio había amenazado con peores cargos, prisión permanente. Después de eso, nada. Viví como un fantasma, fingiendo ser feliz en mi matrimonio con Mauricio mientras mi corazón estaba destrozado. La sala de estar de repente se sintió más pesada, el viento fuera de la ventana sonando como susurros del pasado. Tomé su mano, sintiendo su calor ahuyentar algo del frío dentro de mí. Entonces ella continuó, y la historia se volvió aún más dramática. 2 años después de que nacieras, recibí una sola carta de Luciano. Vino de Jalapa, Veracruz. Sin dirección de remitente clara, solo un sello pegado apresuradamente. Mis manos temblaban mientras la abría. Era corta. Mi queridísima Leticia, estoy a salvo. He tenido que vivir bajo un nombre nuevo para escapar del alcance de los reyes. No me busques. Todavía están vigilando. Te amaré por siempre. Eso fue todo. Había llorado toda la noche después de leerla, luego la escondió profundamente en un cajón y nunca respondió. Estaba aterrorizada de que cualquier contacto pusiera a Luciano en peligro. Mauricio podría descubrirlo, contratar detectives, y ella me quería completamente a salvo. En ese entonces, Mauricio todavía creía que yo era su hijo. Si alguna vez supiera la verdad, no podía soportar pensar lo que podría hacer. Podría haberme echado o algo peor. Sus palabras enviaron hielo a través de mis venas. Durante 34 años, mi madre había vivido con ese miedo,
cargando la carga sola para protegernos a Luciano y a mí. La abracé más fuerte, las lágrimas cayendo. Mamá, no tenía idea de que sufrieras tanto. Siento haberte culpado. Ella sacudió la cabeza, dio una sonrisa triste. Está bien, mi niño. Se levantó, fue a la habitación trasera y rebuscó en un cajón. Cuando regresó, me entregó un trozo de papel descolorido, la dirección de Veracruz de esa vieja carta, junto con una nueva carta que le había escrito a Luciano y una foto mía de la infancia a los 5 años, sonriendo de oreja a oreja. Mis manos temblaban mientras las tomaba. La dirección era un pueblo costero en Veracruz, nombre de calle vago, probablemente su escondite. La nueva carta de mamá era corta. Luciano, si todavía estás vivo, por favor conoce a nuestro hijo. Te necesita. Y la foto, yo pequeño con ojos brillantes exactamente como los de Luciano en la foto vieja. Mi corazón se aceleró con anticipación como si estuviera a punto de emprender la mayor aventura de mi vida. Mamá, ¿realmente tengo que ir ahora mismo?, pregunté, con voz inestable. Ella asintió. Sí, hijo. No esperes. Mauricio aún puede estar vigilando. Todavía tiene poder. Ve a buscar a tu padre y ten cuidado. Me levanté, la abracé una última vez, prometí llamar en el momento en que llegara. Salí a la fresca tarde de Tlalpan, subí al coche, arranqué el motor y conduje fuera de la ciudad hacia Veracruz. Fue un viaje de toda la noche por carreteras oscuras, el viento aullando a través de la ventana entreabierta. Al principio, conduje sin rumbo, con la mente arremolinada de preguntas. ¿Cómo sería Luciano? ¿Me reconocería? ¿Estaría enojado con mamá por ocultar la verdad? ¿O había construido una nueva vida y olvidado el pasado? La noche se profundizó, la carretera vacía excepto por señales de tráfico solitarias iluminadas por mis faros. Pensé en los años de soledad de mi madre, y la llama de la venganza dentro de mí ardió más brillante. Mauricio, el hombre que no era mi padre, había robado todo. El amor de mi madre, la carrera de Luciano, mi infancia. Apreté el volante con más fuerza, decidido a encontrar a mi padre, y juntos enfrentaríamos el pasado. El amanecer rompió cuando llegué a Veracruz. El océano apareció, el aire salado flotando. El pequeño pueblo costero cerca de Boca del Río, casas sencillas junto al mar, olas rodando suavemente. Se sentía como una pintura pacífica. Encontré la dirección, con el corazón latiendo con fuerza, una casa modesta, techo de tejas rojas, cortinas blancas en las ventanas. Aparqué, respiré hondo y llamé. Cuando Luciano abrió la puerta, no tenía idea de lo que estaba pasando. Tenía unos 60 años, cabello plateado, curtido, pero con esos mismos ojos profundos, exactamente como los míos. Llevaba una camisa vieja, pareciendo un hombre común, no la víctima de una gran conspiración. Hola, ¿quién eres? ¿Por qué llamas a mi puerta?, preguntó ligeramente desconcertado. Temblando, le entregué la carta de mamá y la foto de la infancia. ¿Eres Luciano Solís? Vengo de la Ciudad de México. Esta es una carta de Leticia, mi madre. Las tomó, con las manos temblando un poco. Abrió la carta, la escaneó, luego se congeló en la parte donde Leticia revelaba que el hombre en su puerta era su hijo. Su rostro se puso pálido. Se tambaleó, agarrando el marco de la puerta para apoyarse. ¿Mi hijo? ¿Leticia tuvo un hijo conmigo? Su voz se quebró, las lágrimas brotando. Miró la foto de mí a los 5 años. Los ojos, la nariz, la cara, un eco exacto de su yo más joven. Me miró, con los ojos muy abiertos por la conmoción y una alegría abrumadora, incapaz de creer lo que veía. Luciano extendió los dedos temblorosos, tocando mi hombro, frío pero extrañamente cálido. Entonces ya no pudo contenerse. Me atrajo hacia un abrazo feroz allí mismo en el porche, el abrazo robado de nosotros durante 34 años. Dejé que me sostuviera, sentí su respiración entrecortada, sus lágrimas empapando mi camisa, y luego envolví mis brazos alrededor de él también, abrazándolo fuerte, sintiendo un calor que nunca había recibido de Mauricio. Era el abrazo real de un padre e hijo lleno de amor y arrepentimiento, derritiendo mi corazón. Nos quedamos así durante mucho tiempo.
La brisa marina salada a nuestro alrededor, las olas proporcionando la banda sonora de nuestro reencuentro. Me llevó adentro, una casa costera modesta, sofá viejo, pilas de libros, el leve olor a café. Nos sentamos uno frente al otro, viéndonos verdaderamente como sangre por primera vez. Me miró, con los ojos rojos. Mi muchacho, ¿te pareces tanto a mí? Los ojos, la sonrisa. Leticia no mintió. Su voz se ahogó. Luego siguió disculpándose. Lo siento, hijo. Siento no haber estado allí mientras crecías. Siento que tuvieras que sufrir solo. Siento no haber podido proteger a tu madre y al niño que nunca supe que existía. No lo sabía. No tenía idea de que estabas ahí fuera. Le conté sobre mamá, la carta, el secreto de 34 años. Su rostro palideció mientras escuchaba. Luciano admitió, con la voz quebrada, hace años, intenté silenciosamente encontrar noticias de Leticia. Contraté a un detective y supe que se había casado con Mauricio y vivía en la mansión Reyes. Pensé que había elegido esa vida, riqueza, seguridad. Así que di un paso atrás, sin atreverme nunca a interrumpirla. He vivido aquí bajo un nombre diferente, trabajando como un pequeño consultor financiero lejos del círculo de poder. Pero ahora sé la verdad. Me abrí y le conté todo lo que había soportado. Ser apartado de mamá después del divorcio, crecer rechazado por la familia Reyes, tratado como un extraño, cenas solitarias, el desprecio de Ángela, el favoritismo hacia Claudio y finalmente la humillación pública en la fiesta de jubilación, seguida de Ximena dejándome. Mi voz temblaba mientras continuaba, lágrimas calientes deslizándose por mis mejillas. Mi padre, Mauricio, nunca me vio como su hijo. Me echó de la fiesta, me llamó inútil, y Ximena. Ella me dejó esa misma noche. Luciano escuchó en silencio, su expresión cambiando del dolor a la furia. Ahora entendía que el grupo Reyes no solo había destruido sus vidas y la de Leticia. Había aplastado la infancia y el futuro de su propio hijo. Me senté allí respirando pesadamente después de derramar todo. Mi cuerpo agotado, pero mi corazón ardiendo. La pequeña casa costera de repente se quedó en silencio. Solo el choque constante de las olas fuera de la ventana resonando con nuestros latidos caóticos. Luciano, mi padre, se sentó inmóvil durante mucho tiempo, con los puños cerrados, los ojos mirando a la nada. Luego se levantó abruptamente, caminó hacia la esquina de la habitación y abrió una vieja caja fuerte escondida detrás de una estantería. La cerradura hizo clic ruidosamente, y sacó una caja gruesa cubierta de polvo llena de archivos. Hijo mío, dijo, con voz dura pero espesa de emoción, he estado esperando este día demasiado tiempo. Me sequé las lágrimas, con el corazón acelerado mientras colocaba la caja sobre la mesa. La abrió, revelando pilas de documentos, informes financieros, actas de reuniones, fotocopias amarillentas. Esta es la evidencia de lo que Mauricio y la familia Reyes hicieron todos esos años, explicó, pasando las páginas con la precisión de un experto financiero experimentado. Manipularon los precios de las acciones, falsificaron informes de ganancias para inflar los valores, luego se deshicieron de las acciones para obtener ganancias masivas. Me incliné, abrumado por el volumen. Números, gráficos, nombres, toda una red de crímenes tejida por Mauricio. Toqué una hoja y sentí como si estuviera tocando mi propio pasado oscuro. Papá, ¿has guardado todo esto durante 34 años? Pregunté, con la voz quebrada por el asombro. Asintió, con los ojos brillando con acero frío. Sí, hijo. Durante 34 años, preservé todo en silencio porque sabía que la verdad tenía que ser revelada algún día. Viví aquí bajo un nombre diferente, trabajando como consultor financiero clandestino para pequeños clientes. Pero nunca olvidé. Cada noche revisaba estos archivos, esperando el momento. Y ahora ese momento ha llegado gracias a ti. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de mí. Sentí que estaba parado al borde de una gran batalla. Él no era una víctima rota. Era un estratega que se había preparado meticulosamente para la venganza. Sin embargo, hizo una pausa, con voz seria. Sin embargo, estos viejos registros por sí solos no son suficientes para destruir al grupo Reyes hoy. Han pasado 34 años. Pueden haber borrado todo rastro,
o los tribunales podrían desestimarlo por estar prescrito. Necesitamos evidencia fresca de crímenes actuales para acorralar a Mauricio y Ángela por completo. Algo que no puedan negar. Mi corazón latía con fuerza. Se sentía como entrar en un thriller de espías. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, con voz temblorosa pero llena de determinación. Luciano dio una leve y helada sonrisa. La sonrisa de un hombre que conocía la respuesta desde hacía mucho tiempo. Con décadas de experiencia como consultor financiero en la sombra, habiendo salvado innumerables negocios de trucos sucios similares, no dudó. Llamó inmediatamente a un equipo de investigación privada en el que había confiado durante años. Ellos son los que me ayudaron a reconstruir mi vida después de huir de la ciudad, dijo, marcando. Escuché la conversación, en código corto como un verdadero operativo. Sigan a Mauricio y Ángela. Concéntrense en las finanzas. Transacciones irregulares. Necesito pruebas irrefutables. Cambio. Se volvió hacia mí. Empiezan esta noche. Esta gente es la mejor. Saben cómo moverse en la oscuridad. Los días siguientes fueron pura tensión. Nos quedamos en la casa costera esperando actualizaciones, pero no nos quedamos ociosos. Llamé a mamá, le di un breve relato del reencuentro. Lloró de alegría, con la voz temblorosa. Mi niño, sabía que Luciano estaría allí para ti. Papá y yo hablamos durante las noches, completando las piezas faltantes de nuestras vidas. Los investigadores comenzaron a seguir a Mauricio y Ángela, centrándose en las grietas que podrían derribar todo el imperio, cuentas bancarias, negocios inmobiliarios, informes de fondos. Me los imaginaba, sombras silenciosas en la Ciudad de México, observando desde lejos, deslizándose en los datos sin dejar rastro. Cada día, papá recibía actualizaciones encriptadas, y yo me sentaba a su lado, con el corazón oscilando entre el pavor y la euforia. Solo 3 días después, más rápido de lo que creía posible, descubrieron 2 violaciones importantes. Papá recibió el informe encriptado y nos sentamos a la mesa para abrirlo. Mira esto, hijo, dijo, señalando la pantalla. Mauricio ha estado malversando dinero de los inversores, cientos de millones de pesos para comprar bienes raíces personales. Villas en Valle de Bravo, áticos en Polanco, todo pagado con fondos de Reyes Capital. Leí cuidadosamente, atónito por la evidencia, recibos de transferencias, contratos falsificados, incluso fotos de Mauricio firmando los papeles. Papá continuó, con la voz goteando desprecio. Y Ángela ha estado ocultando pérdidas masivas en un proyecto de inversión, miles de millones de pesos, trasladando las pérdidas a otros fondos, manteniendo impecable la imagen pública de Reyes Capital. Si esto se filtra, los accionistas se rebelarán y el mercado colapsará. Me senté en silencio, con el pulso acelerado por la emoción. Estos no eran solo documentos. Eran armas suficientes para derribar el imperio que Mauricio había construido. Papá dividió profesionalmente la evidencia en 3 grupos. 1. Viejos registros que probaban los crímenes pasados de Mauricio, la manipulación de acciones y la incriminación de Luciano. 2. Pruebas frescas de malversación y fraude actuales, cada transacción, cada nombre. 3. Una estrategia de ataque interna programada para su momento más vulnerable, la próxima reunión anual de accionistas. Observé en silencio, lleno de asombro e incredulidad. Mi verdadero padre, el hombre que una vez pensé que era solo una sombra en una foto, era un cerebro preparado como un gran estratega. Papá, nunca imaginé que tuvieras todo esto listo, susurré, con voz llena de admiración. Me miró, con los ojos llameantes. La vida me enseñó paciencia, hijo. Ahora, ¿estás listo para exponer la verdad? Dudé por una fracción de segundo. La fiesta regresó de golpe, las risas, el despido de Mauricio, Ximena alejándose. Luego pensé en mamá, sus décadas de sufrimiento silencioso, robada del amor y de su hijo. Asentí, con voz firme. Sí, papá. Es hora de recuperarlo todo. Luciano sonrió levemente, la primera sonrisa real desde que comenzó la historia. En los ojos de su hijo, ahora no veía solo dolor, sino fuerza. Esa sonrisa calentó mi corazón como nada lo había hecho viniendo de Mauricio. Padre e hijo comenzaron inmediatamente a planificar. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera, con los papeles esparcidos, dibujando diagramas en papel borrador.
El primer objetivo es Mauricio, dijo papá, señalando los archivos. Lo golpeamos con la evidencia de malversación y vemos cómo entra en pánico. Asentí y añadí, y Ángela, la heredará, exponer su encubrimiento de las pérdidas volverá a los accionistas en su contra. Acordamos rápidamente el momento, atacar justo antes de la reunión anual de accionistas cuando el Grupo Reyes sería más vulnerable. Cayó la noche. La casa costera brillaba como una sala de guerra secreta. Las olas afuera golpeaban como el ritmo de la venganza. Papá estudiaba minuciosamente los viejos documentos, pasando páginas con un enfoque intenso, murmurando análisis de los números. Yo estudiaba los nuevos informes, rastros de malversación, transacciones falsificadas, tratando de absorberlo todo a pesar de mi experiencia como un simple maestro. Ya no éramos víctimas. Éramos la tormenta que venía por ellos. Después de días de preparación meticulosa, habíamos perfeccionado cada archivo y pieza de evidencia. La noche antes del ataque, no pude dormir. Me acosté en el sofá, escuchando las olas y el crujido de papá pasando páginas en la mesa. La fiesta de jubilación seguía regresando. La risa rugiente de la multitud. La mirada despectiva de Ángela. El despido brusco de Mauricio. Y Ximena dándome la espalda, dejándome solo. Esa humillación ahora ardía como fuego en mi pecho. Pagarán, susurré en la oscuridad. A la mañana siguiente, estábamos listos. Papá envió el paquete completo: pruebas de lavado de dinero y violaciones actuales por parte de Mauricio y Ángela a las autoridades federales y la FGR a través de un proxy anónimo seguro establecido por el equipo de investigación. Nadie podrá rastrear esto nunca, dijo, presionando enviar con una sonrisa fría. Me paré a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que estábamos encendiendo la mecha de una bomba. Al mismo tiempo, los investigadores privados filtraron un resumen anónimo de las violaciones a un importante medio financiero, El Financiero. Los elegimos por su credibilidad. Un artículo de este calibre se propaga como un virus antes de que el Grupo Reyes pueda silenciarlo. El resumen era breve pero afilado como una navaja: malversación detallada, fraude y un historial de manipulación, todo envuelto en unas pocas páginas con pruebas irrefutables. No tendrán tiempo de reaccionar, hijo, susurró papá, con los ojos brillando. Esperamos, el aire en la casa pesado como antes de una tormenta. Caminé de un lado a otro, revisando constantemente mi teléfono, con los nervios de punta. ¿Funcionaría el plan? ¿Sospecharía algo Mauricio? A la mañana siguiente, los mercados se convulsionaron exactamente como habíamos predicho. Abrí mi computadora portátil, me desplacé por los sitios de noticias financieras y mi corazón dio un vuelco con el primer titular: alegaciones de lavado de dinero y malversación sacuden al Grupo Reyes. Mauricio Reyes enfrenta a un escándalo masivo. Docenas de artículos lo detallaban. El Grupo Reyes acusado de lavar dinero a través de sus fondos de inversión, malversar millones de los inversores y falsificar registros para ocultar pérdidas masivas. Los valores de los fondos se desplomaron instantáneamente. Las acciones cayeron un 20% en la primera hora. La bolsa mexicana descendió al caos. Accionistas en pánico inundaron las líneas telefónicas exigiendo respuestas. Un tsunami de ventas sacudió el mercado. Me volví hacia papá, con la voz temblorosa de emoción. Papá, está sucediendo. Lo hicimos. Él asintió, con los ojos todavía pegados a la pantalla, pero la comisura de su boca se levantó, una rara sonrisa de victoria. En la Ciudad de México, Mauricio convocó inmediatamente una reunión de emergencia de la Junta en la sede del Grupo Reyes. Podía imaginarlo, él en la cabecera de la mesa, con la cara roja de rabia, gritando a los teléfonos a los abogados. Pero las llamadas implacables de la FGR, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de abogados privados, de grandes inversores lo abrumaron. No pudo controlar la inundación. Claudio, mi engreído hermano menor de la fiesta, estaba nervioso, negando frenéticamente todo al personal. Son noticias falsas. Demandaremos. Pero dentro del Grupo Reyes, la gente ya estaba abandonando el barco para salvarse. Los empleados susurraban en los pasillos: no voy a ir a prisión por ellos. Las renuncias llegaron en masa. El caos se extendió como la pólvora. Papá y yo vimos todo desde lejos.
Nos mantuvimos invisibles, silenciosos, simplemente observando cómo el grupo Reyes colapsaba bajo el peso de sus propios crímenes. Papá había configurado una pantalla de monitoreo en tiempo real, teletipos de acciones, noticias, incluso cámaras ocultas de los investigadores. Me senté a su lado, lleno de satisfacción y euforia. Están cavando sus propias tumbas, murmuró papá, con la voz goteando ironía. En el punto álgido de la crisis, las autoridades federales emitieron oficialmente órdenes de registro para el grupo Reyes y congelaron varias cuentas relacionadas. Imaginé la escena, agentes de la FGR irrumpiendo en la sede, sellando oficinas, empleados en pánico dispersándose. Todo el conglomerado quedó paralizado durante horas, el comercio se detuvo, los teléfonos sonaban sin parar, y Mauricio estaba sentado allí, con el rostro ceniciento, dándose cuenta de que su imperio se estaba desmoronando. Una tarde, el grupo Reyes celebró una conferencia de prensa caótica. Las noticias se difundieron instantáneamente en línea. Los inversores se reunieron fuera de la sede con carteles de protesta exigiendo justicia, reporteros pululando con micrófonos y cámaras, el personal murmurando sobre un posible colapso. Papá y yo decidimos acercarnos, no para rebelarnos, sino para presenciarlo con nuestros propios ojos. Condujimos de regreso a la Ciudad de México, aparcamos en un edificio al otro lado de la calle y subimos a un piso alto para mirar con binoculares. Me paré en la azotea de un rascacielos opuesto, mirando hacia el caos debajo de la sede de Reyes. Manifestantes gritando, carteles ondeando, flashes de cámaras explotando sin parar. Por primera vez en mi vida, el nombre Reyes ya no me hacía temblar. En cambio, me sentí poderoso, como un vencedor viendo a su enemigo arrodillarse. Luciano estaba a mi lado, con expresión tranquila pero significativa. Puso una mano en mi hombro. Hijo, este golpe es solo el comienzo, pero es lo suficientemente fuerte como para poner de rodillas al imperio que destruyó nuestras vidas. Nos quedamos allí mientras el viento de la ciudad azotaba a nuestro alrededor, llevando el olor a escape y el caos de abajo. El grupo Reyes estaba temblando hasta sus cimientos, y tanto padre como hijo sabían que la verdadera confrontación acababa de comenzar. Esta vez, teníamos la ventaja. Apreté la mano de papá con fuerza, con el corazón acelerado por la anticipación de lo que vendría después. Mauricio no tenía idea, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Regresamos a la casa costera en Veracruz poco después, pero mi mente permaneció pegada a la Ciudad de México, rastreando cada desarrollo a través de la pantalla de la computadora y los informes de los investigadores. Los días siguientes transcurrieron en una tensión sofocante. Después del golpe devastador de los medios y las autoridades federales, Mauricio comenzó a contraatacar, pero solo eran los aletazos débiles y desesperados de un animal acorralado. Lo vi dar conferencia de prensa tras conferencia de prensa, de pie ante un bosque de micrófonos, con la cara enrojecida, tratando de explicar y negar cada acusación. Esta es una campaña de desprestigio orquestada por competidores celosos, declaró en un evento transmitido en vivo, con la voz temblorosa pero aún aferrándose a su antigua autoridad. El grupo Reyes siempre ha operado dentro de la ley. Demandaremos a quien esté difundiendo estas mentiras viciosas. Pero yo sabía que estaba entrando en pánico. A través de cámaras ocultas que los investigadores habían plantado, lo vi golpeando su puño en el escritorio de su oficina, gritando al teléfono a sus asistentes. Encuentren la fuente. ¿Quién se atreve a hacerme esto? Ángela, mi madrastra, trató de proteger a su esposo, apareciendo a su lado en las conferencias de prensa con una sonrisa forzada, repitiendo las mismas excusas. Nuestra familia está siendo atacada injustamente, dijo, con voz chillona e inestable. Mauricio intentó contraataques más fuertes, culpando a saboteadores anónimos. Incluso contrató detectives privados para cazar la filtración. Pero cada movimiento solo empeoraba las cosas. Los accionistas se retiraron en masa, desencadenando un tsunami de ventas que casi congeló al grupo Reyes. Observé el gráfico de acciones en mi pantalla. Desde su pico, se desplomó otro 30% en solo 2 días. Se están matando a sí mismos, murmuró papá a mi lado, con la voz goteando ironía. Los rumores volaban por todas partes. Los agentes federales podrían arrestar a Mauricio en cualquier momento, tal vez en su oficina o en la mansión. La atmósfera dentro de la mansión Reyes, la gran casa donde crecí, estaba cargada de pavor y paranoia. Por los informes del investigador, sabía que apenas dormían, despedazándose unos a otros.
Mauricio gritándole a Ángela por sus gastos extravagantes. Claudio culpando a papá por arrastrarlo al lío. Una extraña satisfacción me llenó. Me habían tratado como basura. Y ahora se estaban destruyendo entre ellos. Mientras tanto, papá y yo sabíamos que el momento estaba maduro para una confrontación directa. Ya no podíamos mirar desde lejos. Teníamos que terminarlo cara a cara. Hijo, tenemos que ir a verlos, dijo papá. No para negociar, para mostrarles la verdad, para hacerles mirar lo que han hecho. Dudé por un momento. La mansión traía recuerdos dolorosos, cenas solitarias, las miradas frías de Mauricio, los insultos de Ángela. Pero luego asentí, endureciendo mi resolución. Es hora de que terminemos esto. Nos preparamos cuidadosamente, carpetas gruesas de evidencia irrefutable y corazones listos para la batalla. El viaje de regreso a la Ciudad de México se sintió completamente diferente. Sin miedo, solo anticipación y fuerza. Llegamos a la mansión Reyes en una tarde lluviosa. El cielo de la ciudad gris como el estado de ánimo de los derrotados. Las grandes puertas de hierro se abrieron después de que tocamos el timbre, y la criada abrió la puerta con asombro. Joven amo Damián. ¿Y este caballero es? No respondimos, simplemente caminamos directamente hacia el gran vestíbulo. El aire era pesado. Perfume caro mezclado con tensión. Los candelabros brillaban pero no podían ocultar el caos. Cuando Luciano y yo entramos en la sala de estar principal, Mauricio se levantó de un salto del sofá, su rostro perdiendo color con una mezcla de terror y furia. No podía creer lo que veía cuando vio a Luciano, el hombre que pensaba que se había desvanecido para siempre. ¿Luciano? ¿Tú? ¿Tú todavía estás vivo? Su voz se quebró, la mano temblando alrededor de su vaso. Mauricio arremetió inmediatamente contra Luciano, tratando de enmascarar el miedo con su arrogancia habitual. Eres el perdedor de hace todos esos años. ¿Qué haces aquí de nuevo? El grupo Reyes te aplastará otra vez. Pero su voz vaciló. La vieja autoridad se había ido. Ángela frunció el ceño al instante, levantándose con su desprecio familiar, mirándome como a una mancha. Damián, ¿te atreves a aparecer mientras esta casa está en crisis? Tú y este extraño. ¿Qué quieren? Te dije que eres la cicatriz en esta familia. Lanzó el mismo insulto que había usado durante décadas, con voz venenosa y chillona. Claudio estaba en la esquina, con los brazos cruzados, mirando fríamente y burlándose, sin captar aún la imagen completa, pero atacando instantáneamente. Hermano mayor, apareces con algún don nadie barato. ¿Quién te crees que eres? Sigues siendo solo el maestro inútil. Yo no. No respondí de inmediato. Con calma, coloqué la carpeta gruesa sobre la mesa de madera pulida. El golpe sonó como una declaración de guerra. Mi corazón se aceleró, pero ya no temblaba. La verdad y mi padre estaban conmigo. Hablé primero, con voz firme, exponiendo toda la verdad de principio a fin. El montaje de Mauricio contra Luciano hace 34 años, los falsos cargos de fraude que lo expulsaron de la ciudad, hasta el actual lavado de dinero en el grupo Reyes, la malversación de fondos de inversión y el ocultamiento de pérdidas masivas. Mauricio se puso carmesí de rabia, gritando que me habían lavado el cerebro por un extraño para destruir a la familia. Has sido manipulado por él, ese inútil de Luciano. Sigue siendo el mismo fracaso que vuelve por venganza. Culpó a Luciano por completo, alzando la voz para ocultar su pánico. Ángela me señaló, burlándose de que un simple profesor de preparatoria no sabía nada de finanzas y no tenía derecho a juzgar al grupo Reyes. Me llamó la mancha de la familia, con la voz temblorosa. Nunca perteneciste aquí, Damián. Sal de mi casa. Claudio rugió, furioso de que me atreviera a desafiar al heredero legítimo, clavándome un dedo en la cara. Alguien me está tendiendo una trampa. Esto no es mi culpa. Me mantuve firme, mirándolos a los ojos, y dije que la justicia hablaría por sí misma. Podían llevar sus negaciones a los tribunales. Las citaciones y las investigaciones responderían por mí. La sala de estar se sentía como si estuviera detonando, gritos, señalamientos. Pero una extraña paz me llenó. Antes de irme, hice una pausa y entregué la verdad final que Mauricio nunca vio venir.
El hombre de pie detrás de mí, Luciano Solís, es mi verdadero padre. Ya no tienes derecho a llamarme tu hijo nunca más. Mauricio se congeló, con la boca abierta, sin palabras. Ángela se quedó atónita, con la mano sobre la boca. Claudio parecía horrorizado al darse cuenta de que yo ni siquiera era Sangre Reyes, y la persona a la que más habían despreciado era la que estaba destrozando a su familia. Me di la vuelta y salí, Luciano a mi lado, hombro con hombro como guerreros. Detrás de nosotros, la familia Reyes colapsó en el sentido más verdadero, gritando, culpando, maldiciéndose unos a otros en la casa que una vez simbolizó poder y lujo. Salimos a la llovizna, pero mi corazón se sentía ligero. La confrontación terminó cuando salí de la mansión como el vencedor, no a través de la violencia o el odio, sino a través de la verdad y la justicia que habían pisoteado durante décadas. Unos días después de la confrontación, las autoridades federales emitieron oficialmente órdenes de arresto para Mauricio, Ángela y Claudio para enfrentar la investigación. Estaba preparando el café de la mañana cuando papá me llamó y señaló la pantalla del televisor. Mira, hijo, se los han llevado. Imágenes en vivo mostraban a agentes de la FGR irrumpiendo en la mansión Reyes, esposando a Mauricio, con el rostro ceniciento y luchando inútilmente. Ángela sollozaba y suplicaba, tienen a las personas equivocadas. Somos inocentes. Claudio mantenía la cabeza gacha, la sonrisa triunfante de antes desaparecida, reemplazada por el pánico de un hombre a punto de perderlo todo. Todos los activos de la familia Reyes, cuentas bancarias, tenencias de inversión, acciones fueron congelados instantáneamente. Las lujosas villas, el yate, las cuentas offshore, todo sellado. Me hundí en una silla, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si un peso colosal finalmente se hubiera levantado. ¿Ellos? Están bajo arresto, susurré, con lágrimas brotando, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Papá puso una mano en mi hombro. La justicia está aquí, Damián. Esperamos 34 años por este momento. El grupo Reyes fue suspendido de operaciones poco después. Su sede en Polanco fue sellada para búsquedas. Cientos de empleados estaban afuera, con rostros ansiosos, susurrando, ¿la compañía está en bancarrota? Los principales accionistas huyeron, deshaciéndose de acciones en un frenesí que llevó el valor del conglomerado de miles de millones a meros cientos de millones en un abrir y cerrar de ojos. En pocas horas, los fiscales celebraron una conferencia de prensa y lanzaron los primeros cargos bomba, lavado de dinero a gran escala a través de cuentas offshore, malversación de cientos de millones de fondos de inversión, informes financieros falsificados para engañar a los inversores, uso indebido de activos de la empresa para lujos personales, bienes raíces y viajes lujosos, y la fabricación de pruebas hace 34 años para destruir la carrera de Luciano. Me senté en silencio, absorbiendo cada palabra, con el corazón acelerado por el drama de todo. Están usando los viejos archivos que guardaste, papá, susurré. Él asintió, con los ojos brillando. Y todo lo que les dimos. No hay forma de negarlo ahora. La noticia se extendió como un huracán a través de Milenio, El Economista y El Universal. Los principales medios financieros lo llamaron el peor escándalo en la historia de las inversiones. El público estalló en indignación por el alcance del fraude Reyes. Miles de comentarios en línea, robaron a gente trabajadora. Justicia para las víctimas. El día del juicio llegó en medio de una atmósfera en la Ciudad de México cargada de tensión como un thriller criminal. Papá y yo asistimos al tribunal, sentados en silencio en las filas traseras, escondidos entre reporteros y espectadores. Los fiscales presentaron ola tras ola de pruebas irrefutables, viejos registros más todo lo que Luciano y yo habíamos suministrado, recibos de transferencias, correos electrónicos internos, informes falsificados, todo proyectado en pantallas gigantes. Los abogados defensores de los Reyes intentaron contraatacar, pero tropezaron, murmurando sobre saboteadores, incapaces de contrarrestar la montaña de pruebas. Mauricio se sentó con la cabeza gacha, ya no era el titán. Ángela lloró. Claudio temblaba. Los miré y no sentí odio, solo lástima. Habían cavado sus propias tumbas. El juicio duró horas, pero el resultado fue claro. Mauricio Reyes, 25 años de prisión por lavado de dinero, fraude financiero, fabricación de pruebas y destrucción de la carrera de otro hombre. Ángela Reyes, 12 años por complicidad y lavado de dinero,
ayudar en transacciones ilegales y beneficiarse de fondos malversados. Claudio Reyes, 15 años por apropiación indebida de activos de fondos, malversación y aprobación de inversiones fraudulentas que causaron pérdidas masivas a los inversores. El grupo Reyes se declaró oficialmente en bancarrota semanas después. Sus activos fueron liquidados para compensar a las víctimas, millones fluyendo de regreso a aquellos que habían sido robados. El nombre Reyes fue borrado, ahora sinónimo solo de fraude y colapso. Me quedé a distancia viendo a los trabajadores usar una grúa para quitar el letrero de Reyes de la sede bajo la lluvia. No sentí regodeo, solo la sensación de que la cadena invisible que había atado mi vida durante 34 años finalmente había caído. Cuando el caso se cerró, supe que había una cosa más importante que cualquier otra. Algo que ya no podía retrasar, reunir a mi verdadera familia. Llevé a papá a ver a mamá después de 34 años separados. Condujimos a Tlalpan, mi corazón latiendo como la primera vez que lo conocí. Cuando se enfrentaron en la puerta de mamá, décadas de amor reprimido y anhelo estallaron en lágrimas. Mamá extendió la mano, temblando, tocando la cara de papá. Damián. Luciano. Ambos están aquí. Papá la acercó, con la voz quebrada. Leticia, lo siento. Siento no haber podido venir antes. Leticia no culpó. Luciano no necesitó excusas. Simplemente se abrazaron y lloraron. El reencuentro me dejó de pie detrás de ellos, con la garganta apretada. Mi familia finalmente estaba completa. Los tres nos mudamos juntos a Veracruz. Compré una casa nueva y espaciosa junto al mar para mamá y papá para que pudieran pasar el resto de sus vidas uno al lado del otro. La casa era sencilla, sala de estar luminosa, jardín con vista al océano, cocina acogedora con olor a pan recién horneado. Una nueva vida tomó forma. Paseos matutinos por la playa. Mamá sosteniendo la mano de papá. Yo sonriendo detrás de ellos. Tardes cocinando juntos. Mamá enseñándole a papá mi sopa de verduras favorita. Noches hablando sobre los años perdidos y el futuro abriéndose ante nosotros. Recuerdo que una vez soñaste con una casa junto al mar, le dijo papá a mamá, con los ojos brillando. Ella sonrió. Ahora la tenemos. Mis padres encontraron la pieza que les había sido robada. Caminaron, se abrazaron, compensaron décadas de separación. Regresé a la enseñanza, pero ahora con el corazón ligero, ya no cargando la sombra de los Reyes. Construimos un hogar sencillo y cálido, del tipo que nunca había conocido en 34 años. Cenas familiares, risas resonando, historias nocturnas. Por primera vez, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Lejos de la Ciudad de México, vivimos una vida libre de miedo y dolor, solo el sonido de las olas, un hogar pacífico y una familia finalmente reunida después de toda una vida separada. El tiempo pasó rápidamente como las suaves olas lamiendo la costa de Veracruz, lavando los últimos restos de un pasado oscuro. La vida para los tres se asentó gradualmente en un ritmo pacífico que nunca me había atrevido a imaginar. Mamá pasaba sus días cuidando el pequeño jardín detrás de la casa, plantando rosas y verduras. Sus manos ya no temblaban de preocupación. Papá Luciano continuó su trabajo como consultor financiero discreto, pero ahora lo hacía por pasión, ya no escondiéndose en las sombras. Y yo, Damián, regresé a la enseñanza que siempre había amado. Encontré un puesto en una preparatoria local enseñando matemáticas a niños de la costa, niños de ojos brillantes llenos de esperanza para el futuro. En mi nueva escuela en Veracruz, comenzaron pequeños pero significativos cambios. Fue allí donde conocí a Ana, una profesora de literatura gentil y cálida que siempre llevaba una sonrisa amable. Nos cruzamos por primera vez en la sala de maestros mientras yo preparaba café y ella entraba, con el largo cabello negro suelto y los brazos llenos de libros viejos. Hola, debes ser el nuevo profesor, ¿verdad? Soy Ana. Imparto literatura de segundo año, dijo, su voz tan suave como la brisa marina. Sonreí, me presenté y comenzó una conversación, breve, sobre el clima, sobre estudiantes traviesos. Sin embargo, algo en Ana llamó mi atención. La calidez en sus ojos, la forma en que realmente escuchaba cuando hablaba de problemas matemáticos interesantes. Breves charlas en la sala de maestros se convirtieron lentamente en café después de las clases. Nos sentábamos en un pequeño café junto al mar, con el viento salado soplando,
hablando de libros, vida y sueños tranquilos. ¿Qué te gusta de enseñar?, preguntó una vez, con los ojos brillantes. Me encanta ayudar a los chicos a ver que pueden cambiar sus propias vidas, respondí, y ella asintió como si entendiera todo en mi corazón. A partir de esa conexión tranquila, el amor creció naturalmente como respirar. Sin prisas, sin drama, solo momentos simples que conmovieron mi corazón. Ana admiraba mi fuerza y amabilidad. Me dijo una vez mientras caminábamos por la playa al atardecer que a través de las historias que compartía, veía a un hombre que había soportado tanto pero mantenía un corazón gentil. Eres como un faro, dijo. No importa la tormenta, sigues de pie. Y en Ana, encontré la paz que nunca había conocido. Su gentileza calmó las cicatrices dentro de mí, me hizo olvidar las noches solitarias en Azcapotzalco, la humillación pública en la fiesta. Pasamos tiempo juntos, picnics junto al mar, noches de películas viejas en casa, sesiones de cocina torpes que nos dejaban riendo hasta llorar. El amor llegó suavemente pero con solidez, como los cimientos de un nuevo hogar. Entonces, un día, mientras nos sentábamos junto a la orilla con el sol poniéndose carmesí, me arrodillé y tomé su mano. Ana, eres la paz que he buscado toda mi vida. ¿Te casarías conmigo? Mi voz temblaba de nervios. Ella lloró, y me rodeó con sus brazos. Sí, Damián. Sí. En ese momento, la vida se sintió perfecta. Mis padres, Luciano y Leticia, nos observaban en silencio con la alegría simple de personas que finalmente habían encontrado su hogar de nuevo. Habían oído hablar de Ana a través de mis historias y ya la amaban como a una hija. Mamá le enseñó a hacer mi sopa de verduras favorita. Papá compartió libros con ella. Esa chica te trae luz, dijo mamá una vez, con los ojos brillando. El día de mi boda, mis padres decidieron volver a casarse también, cerrando 34 años de separación y abriendo un nuevo capítulo para ambas generaciones. Fue una pequeña ceremonia junto al mar bajo la cálida luz del sol y el suave sonido de las olas. Nada lujoso como las viejas fiestas de los Reyes, solo nosotros, nuestra verdadera familia y algunos amigos cercanos de la escuela. Ana llevaba un vestido blanco sencillo, con el cabello suelto, hermosa como una ninfa del mar. Sostuve sus manos, con el corazón lleno mientras decíamos nuestros votos. A nuestro lado, papá y mamá estaban de la mano, con los ojos brillantes, repitiendo los votos que habían hecho hace décadas, con las voces temblando de emoción. Dos parejas dieron un paso hacia el futuro juntas entre olas y luz del sol. Apreté la mano de Ana. Luciano sostuvo la de Leticia como si nunca la fuera a soltar de nuevo. En ese momento, sentí que mi vida había cerrado el círculo. Del dolor a la felicidad, de la soledad al reencuentro. Esa noche, mientras nuestra familia se reunía alrededor de la mesa de la cena, papá contando viejas historias, mamá riendo, Ana apoyada en mi hombro, pensé en los años oscuros que había sobrevivido. Imágenes destellaron como una película vieja, el rechazo de Mauricio, el desprecio de Ángela, la sonrisa triunfante de Claudio, la humillación pública en la fiesta, Ximena dándose la vuelta. Todo eso ahora se sentía distante, como nubes disolviéndose en la luz del sol. Me di cuenta de que mi victoria no estaba en la venganza. Aunque nuestro plan había derribado a los reyes, estaba en reclamar una vida real para mí y las personas que amo. La venganza fue solo la herramienta. La felicidad era el destino. Aprendí que a veces lo más fuerte que una persona puede hacer es ponerse de pie, decir basta y salir de la sombra de otra persona. Yo hice eso. Me alejé de la oscuridad de los reyes, encontré a mi verdadero padre, expuse la verdad y construí una nueva vida. La lección que llevo y ofrezco a cualquiera que alguna vez haya sido menospreciado es esta: el valor de una persona no está determinado por la familia en la que nació, sino por la persona en la que elige convertirse. Elegí ser maestro, amar a mi verdadera familia, elegir la justicia sobre el odio, y eso me hizo más fuerte que cualquier imperio financiero. Cerré el viejo diario que había guardado durante todo el viaje con un último consejo. Nunca dejes que nadie decida tu valor. Nunca dejes que el dolor del pasado escriba el resto de tu vida. Y si algún día debes enfrentarte a la injusticia, recuerda que la verdad es siempre el poder más grande. Escribí esas líneas bajo el cálido resplandor de una lámpara junto a la ventana con vista al mar y sentí una paz completa. En nuestra pequeña casa junto al mar, bajo interminables puestas de sol, finalmente tenía lo que había anhelado toda mi vida,
una familia real, un hogar pacífico y un futuro brillante extendiéndose ampliamente ante mí.